¿Está por fin estallando la burbuja de las acciones de inteligencia artificial? ¿Y qué hay realmente detrás de la reciente venta masiva en los mercados, que borró $1.3 billón en valor bursátil? Después de casi 2 años de entusiasmo constante en torno a la inteligencia artificial, los inversores pisaron de golpe el freno. Las acciones tecnológicas de todo el mundo cayeron con fuerza. Miles de millones de dólares en valor de mercado desaparecieron en cuestión de días. Y la bolsa de Corea del Sur sufrió una de las peores caídas en un solo día de las últimas décadas. La gran pregunta que se hacen ahora los inversores es: ¿estamos ante una corrección saludable dentro del auge de la inteligencia artificial o la burbuja de las acciones de IA está empezando por fin a estallar? Hoy vamos a analizar qué fue lo que realmente pasó, por qué los mercados están entrando en pánico de repente y qué puede significar esto para los inversores, el sector tecnológico y la economía global. Para entender lo que está ocurriendo ahora, primero tenemos que entender cómo hemos llegado hasta aquí. Desde el lanzamiento de ChatGPT a finales de 2022, la inteligencia artificial se ha convertido en el tema de inversión más candente del mundo. Los inversores metieron dinero en todo lo que tuviera alguna relación con la IA. Los fabricantes de chips se dispararon. Las empresas de computación en la nube también. Los operadores de centros de datos subieron con fuerza. Y las compañías de software, con una estrategia de IA, aunque fuera vaga, se dispararon igualmente. Las empresas que suministran la infraestructura necesaria para hacer funcionar los sistemas de inteligencia artificial vieron cómo sus valoraciones se disparaban, literalmente, mientras los inversores se apresuraban a posicionarse para lo que muchos consideraban la próxima revolución industrial. La lógica del mercado parecía muy sencilla, claro. Se esperaba que la inteligencia artificial transformara la sanidad, las finanzas, la guerra, el transporte, la industria, la defensa, el ataque, prácticamente todo. Como resultado, los inversores empezaron a pagar primas enormes por las empresas que se pensaba que se beneficiarían de la revolución de la IA. Pero, como suele ocurrir con los grandes avances tecnológicos, el entusiasmo acabó superando a la realidad. Las expectativas se volvieron cada vez más ambiciosas. Las valoraciones alcanzaron niveles extraordinarios, ya he hablado de esto antes en mi canal, y los inversores empezaron a dar por hecho que la adopción rápida de la IA continuaría casi indefinidamente. Ahí fue donde empezó el problema actual. La semana pasada, los inversores recibieron un serio aviso. Un informe de empleo en Estados Unidos, más fuerte de lo esperado, obligó a los operadores a replantearse sus expectativas sobre la política de la Reserva Federal. Los mercados empezaron a asumir que había más probabilidades de que la Reserva Federal mantuviera los tipos de interés altos durante más tiempo o incluso que los subiera de nuevo más adelante este año. Los tipos de interés más altos son especialmente negativos para las empresas tecnológicas de alto crecimiento, porque gran parte de su valor depende de beneficios que se esperan dentro de varios años. Cuando los tipos suben, esos beneficios futuros valen menos al descontarlos al valor actual. Y, como resultado de esta simple lógica, los inversores empezaron a vender acciones tecnológicas de forma agresiva. El Nasdaq cayó con fuerza y las acciones de semiconductores fueron especialmente castigadas. La venta masiva se extendió rápidamente más allá de Estados Unidos y alcanzó los mercados globales. Según Reuters, el índice de semiconductores de Filadelfia bajó alrededor de un 10%, mientras los inversores reevaluaban la sostenibilidad de las valoraciones impulsadas por la inteligencia artificial. El mayor impacto, por supuesto, llegó desde Corea del Sur. El índice de referencia Kospi se desplomó más de un 8% en una sola sesión, una de las caídas más pronunciadas de los últimos años. La venta fue tan intensa que se activaron los cortocircuitos del mercado, lo que detuvo temporalmente la negociación. Es una medida extraordinaria, claro, que normalmente solo se aplica en momentos de tensión extrema.
Algunas de las mayores empresas tecnológicas de Corea del Sur sufrieron pérdidas especialmente fuertes. Samsung Electronics cayó más de un 10%, mientras que SK Hynix, uno de los proveedores más importantes del mundo de chips de memoria avanzados para inteligencia artificial, también sufrió fuertes caídas. Esto fue especialmente relevante porque Corea del Sur se ha convertido en uno de los grandes beneficiarios del auge global de la inteligencia artificial. Sus empresas de semiconductores están en el centro mismo de la cadena de suministro de la IA, proporcionando componentes esenciales para entrenar y hacer funcionar sistemas avanzados de inteligencia artificial. Durante meses, los inversores trataron a muchas de estas compañías como ganadoras casi seguras de la revolución de la IA. Sin embargo, cuando el sentimiento del mercado cambió, esas mismas acciones se volvieron de repente vulnerables. Los inversores que habían acumulado grandes posiciones se apresuraron a reducir su exposición, y eso provocó una rápida liquidación de operaciones que se habían vuelto muy saturadas y concentradas. El resultado fue una ola de ventas que amplificó las pérdidas en todo el sector tecnológico a nivel mundial. Y esto nos lleva a la pregunta que todo el mundo se hace hoy. ¿Demuestra esta caída que la burbuja de la inteligencia artificial está estallando? Bueno, la respuesta es más compleja de lo que muchos titulares dan a entender. La historia muestra que las grandes revoluciones tecnológicas suelen generar burbujas de inversión. Lo vimos con los ferrocarriles en el siglo XIX, lo vimos con la electricidad y también durante el auge de Internet a finales de los años 90. Y en cada caso, la tecnología de base transformó la sociedad. Pero los inversores muchas veces se mostraron demasiado optimistas sobre la rapidez con la que llegarían los beneficios y sobre qué empresas acabarían siendo las ganadoras. Varios indicios han alimentado la creciente preocupación de los inversores ante un posible estallido de la burbuja de la inteligencia artificial. Primero, las valoraciones de muchas empresas relacionadas con la IA han subido mucho más rápido que sus beneficios reales. Segundo, las ganancias en los mercados bursátiles se han concentrado cada vez más en un grupo relativamente pequeño de compañías tecnológicas. Y tercero, los inversores han empezado a preguntarse si las enormes inversiones que se están haciendo en infraestructuras de IA generarán beneficios suficientes y con la rapidez necesaria como para justificar el gasto extraordinario que se está realizando ahora mismo. Según Reuters, crece la preocupación de que el retorno de los miles de millones de dólares invertidos en hardware de inteligencia artificial, centros de datos y capacidad de computación tarde más en materializarse de lo que los mercados habían supuesto. Otra inquietud es que las expectativas se hayan vuelto sencillamente poco realistas. Cada informe de resultados de las grandes tecnológicas se estaba evaluando con supuestos casi perfectos sobre su crecimiento futuro. En los mercados financieros, la perfección es algo muy difícil de alcanzar y aún más de mantener. Cuando las expectativas se vuelven excesivamente optimistas, eso suele ser una señal de alarma. Incluso unos buenos resultados pueden decepcionar a los inversores si no superan las previsiones más ambiciosas. Y eso crea el tipo de entorno en el que suelen producirse correcciones bruscas. Y precisamente eso es lo que estamos viendo. A pesar de la reciente caída en los mercados, muchos analistas e inversores siguen siendo bastante optimistas sobre las perspectivas a largo plazo de la inteligencia artificial. Señalan que la demanda de potencia de cálculo para la IA sigue siendo enorme. Los centros de datos se siguen construyendo a gran velocidad, aunque muchas comunidades en todo el país se oponen porque ven cómo sus facturas de energía se disparan. Las empresas de distintos sectores continúan invirtiendo miles de millones de euros en infraestructuras de IA, y las grandes tecnológicas siguen inmersas en una competencia muy intensa por desarrollar sistemas y modelos de inteligencia artificial cada vez más avanzados. Por cierto, la escasez de semiconductores sigue afectando a partes de la cadena de suministro.
y eso pone de relieve la fortaleza de la demanda de hardware relacionado con la IA. En otras palabras, la historia fundamental de la inteligencia artificial no ha desaparecido realmente. Lo que parece estar cambiando ahora es la psicología de los inversores. Es posible que los mercados simplemente estén reajustando sus expectativas después de una subida extraordinaria que llevó a muchas empresas tecnológicas a valoraciones históricamente altas. Algunos estrategas sostienen que lo que estamos viendo no es el final del auge de la inteligencia artificial, sino una corrección saludable que elimina el exceso de especulación y al mismo tiempo permite que las empresas con bases sólidas sigan creciendo a largo plazo. De cara al futuro, varios factores podrían determinar la siguiente fase del mercado. Los inversores estarán muy atentos a los próximos datos de inflación en Estados Unidos y también seguirán de cerca las señales que lleguen desde la Reserva Federal. Y estoy seguro de que examinarán con detalle los informes de resultados de las grandes empresas tecnológicas para ver si el gasto relacionado con la inteligencia artificial se está traduciendo realmente en un crecimiento sostenible de los ingresos y en beneficios. Si la inflación sigue alta, y yo espero que siga alta porque sabemos que ha subido con fuerza en los últimos meses, y si los tipos de interés se mantienen elevados durante más tiempo, las acciones tecnológicas podrían verse sometidas a más presión. Ahora bien, si las empresas de inteligencia artificial siguen presentando buenos resultados financieros y demuestran que sus enormes inversiones están dando frutos claros, la confianza de los inversores podría recuperarse rápidamente. En definitiva, la lucha entre el optimismo sobre la inteligencia artificial y las dudas sobre las valoraciones probablemente marcará el crecimiento de los mercados financieros durante el resto del año. La revolución de la inteligencia artificial está lejos de haber terminado, pero la época en la que los inversores compraban casi a ciegas cualquier cosa que tuviera la mínima relación con la inteligencia artificial puede que esté llegando a su fin. Los mercados han empezado a hacer preguntas más difíciles, y una de ellas es: ¿puede la inteligencia artificial generar suficientes beneficios como para justificar las valoraciones actuales? Otra buena pregunta sería: ¿pueden las empresas tecnológicas mantener su crecimiento explosivo? ¿Y se ha adelantado demasiado el entusiasmo de los inversores a la realidad económica? Yo diría que esas tres preguntas están en lo más alto de la lista de prioridades para determinar si el auge de la inteligencia artificial está a punto de terminar. La respuesta a esas preguntas podría decidir si la caída actual es solo una corrección temporal o el comienzo de algo mucho más grande. Una cosa está clara: la historia de la inteligencia artificial está entrando en un capítulo completamente nuevo, y los inversores de todo el mundo la están siguiendo muy de cerca. Cuéntame en los comentarios si te interesa este tema. Me encantará saber tu opinión, como siempre. Y quiero dar las gracias a todos los que os habéis suscrito en Substack y en Patreon, porque esas dos plataformas van a ser mi prioridad a partir de ahora, y en ellas voy a invertir bastante tiempo. Ya podéis encontrar contenido adicional en ambas y espero de verdad que todos los que estáis viendo este vídeo sigáis los enlaces que hay en la descripción y os convirtáis en suscriptores, ya sea de forma gratuita o de pago, en Substack o en Patreon. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos aquí mañana. Cuidaos mucho.